Punto de quiebre, donde la economía y la política cobran sentido. ¿Qué tal, amigos de BPA Radio y Televisión, Barrio Parrilla y Asociados? Estamos nuevamente aquí en una transmisión más de Punto de Quiebre para todos aquellos que nos están siguiendo en redes. Ahora que visiten nuestra página, que es BPA Radio y Televisión, en redes sociales, estamos como Barrios Parrilla y Asociados. Y bueno, este es un gran proyecto que Víctor Hugo Barrios Parrilla y sus papás, sus colaboradores, Cristal, de todos Reyes, todas las personas que pues nos apoyan en cabina, hacen posible para que esto pueda llegar hacia ustedes y pueda ser pues un motivo más de poder entablar un diálogo en algunos de los aspectos y en otro poder tener una apreciación más de lo que está sucediendo en nuestro país. El día de hoy hemos decidido titular el tema relacionado con la política energética, pues precisamente para todo lo que tiene que ver con nuestros temas que relacionan a dos de las paraestatales más importantes que tiene el país, que finalmente es la Comisión Federal de Electricidad y lo que viene siendo la Petróleos Mexicanos. Estas dos empresas, la semana pasada nos encontramos a principios de día lunes, el día de ayer, pues la situación de que nos estaban comentando de que Pemex ya está en números rojos, lo cual se venía manejando desde tiempo atrás, y esto pues no es una nueva novedad. Cancelaron todos los contratos de algunas empresas y proveedores que tenían directamente en la zona del Golfo. Por el otro lado, también hicieron un movimiento en tema de lo que viene siendo producción. Nos acaban de decir que la producción de Pemex para lo que viene siendo este reporte semestral pues está cayendo, y ahora se encuentra directamente Pemex ya en datos que no va a alcanzar la producción para lo que se comprometió el presidente López Obrador en este año. Entonces los invitamos a que nos sigan en BPA Radio y Televisión. Únanse, por favor, mándenos todos sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ustedes vayan requiriendo, para que en alguna forma pues puedan ustedes identificar y nos puedan mandar todas las preguntas que puedan tenerse. Este programa, aparte de ser o pretende tener esta visión compartida para que ustedes conozcan un poquito de lo que está sucediendo en nuestro país, también lo es para todas aquellas personas que están llevando a cabo un estudio de posgrado, un estudio doctoral o un estudio universitario, y con alguna información que pueda ser también de interés para ustedes. Bueno, Pemex anunció que definitivamente su producción es la más baja que tenemos, si damos cuenta, desde 1979, año en el que se encontró Cantarell. Es decir, estamos en una situación precaria, en una situación en la que los ingresos de la paraestatal, que está determinado por la cantidad de barriles producidos y exportados, de miles de barriles diarios, que hoy nos están informando son 1.464 barriles, que son la cantidad más mínima que se pudo llegar desde 1979, es decir, estamos hablando ya de 41 años, y hoy llegamos a una situación en la que nos encontramos en un punto de quiebre, tal como dice nuestro programa. Y bueno, el problema no es que esta cantidad haya disminuido, sino que el problema versa en que, si ustedes recuerdan, en varios programas anteriores hemos platicado que la economía de México está petrolizada. ¿A qué nos referimos como petrolizada? Pues que la situación que tenemos es que al exportar Pemex, el SAT grava un impuesto a la exportación por el petróleo, por el crudo, y este impuesto que grava va directamente a las arcas de gobierno, es decir, se convierte en un ingreso que está gravando constantemente toda la producción de hidrocarburos de nuestro país. Al tener nosotros esta situación de la exportación, de la baja en la cantidad producida, de los 2,000 millones de barriles que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy AMLO ya quedó registrado como marca y que tiene propiedad intelectual y no puede ser utilizado. Bueno, pues el señor presidente de la 4T o de la T de cuarta,
empezó a realizar estos temas efectivamente pues para trabajar ya en cierta ambigüedad. Esto es que lo que se comprometió no lo está cumpliendo. La política hoy energética de México se encuentra en los peores escenarios que hemos tenido desde que se encontró Cantarell con el presidente López Portillo. Y tristemente, pues tenemos la situación de que en este movimiento que se está haciendo directamente de lo que son las actividades de petróleo, pues no vamos a alcanzar ni siquiera la cantidad mínima necesaria. Por el otro lado, sigue el proyecto para la refinería de Dos Bocas. Nuestro sector o los órganos coordinadores reguladores en materia energética, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues se encuentran también afectas a que posiblemente junto con la COFEMER y junto con la CEA pasen a formar una nueva dependencia de gobierno en materia de competitividad y en materia de regulación, cuya iniciativa ya fue propuesta por el senador Monreal y se encuentra hoy en día en el Senado, pues en un estado que llamamos los que hemos participado en la vida política y parlamentaria de nuestro país, en un estado que la iniciativa está dormida. Queremos decir que la iniciativa está dormida cuando en cualquier momento puede activarse o puede empezar a ser dictaminada. Recuerdan ustedes que ayer, 1 de septiembre, fue cuando inició la sesión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de... Perdón, el día primero, que es el día de hoy, inician sesiones ya la Cámara de Diputados y de Senadores. El día de ayer se votó quién va a ser el presidente. Y bueno, en la Cámara de Senadores hubo un bypass para que pudiera llegar directamente una persona que colaboró en la Secretaría de Gobierno con Velasco, con el ex gobernador de Chiapas. Y en la Cámara de Diputados, desafortunadamente, tenemos lo que siempre sabemos que pasa quizá en algunos lares, como son los de los diputados. Decía un gran conocedor cuando participamos ahí en varios años en la Cámara de Diputados, que dicen que el poder dura 3 años y la vergüenza es para toda la vida. Pero pues bueno, creo que cuando uno hace su mejor esfuerzo y trabajo, la vergüenza pues será para aquellos que no pudieron hacer lo que tenían que hacer y no trabajaron como tenían que hacerlo. Entonces, ¿qué nos encontramos en la Cámara de Diputados? Pues un santiamén, porque Fernando, bueno, con lo que viene siendo Noroña, el gran petista, el del PT, que pelea por ser la fuerza de la tercera fuerza de política del país junto con el PRI, están peleando que Fernando Noroña, González Noroña, y lo que es Dulce María Sauri por parte del PRI, pues envistan la presidencia de este último periodo de la Cámara de Diputados. Al no llegar a un acuerdo, pues se hace una extensión de 5 días más en los que Laura Rojas seguirá siendo la diputada presidenta de la Cámara por parte del PAN, 5 días hasta que esto llegue. La situación, independientemente que podamos llegar a un acuerdo y que el PRI pueda tenerlo o el PT si se amaña, porque cada vez es que ver quién suma más diputados a su bancada y cómo pueden hacer para demostrar que se tiene la mayoría y calificada y con esto poder pues participar en la presidencia de esta Cámara. El problema es que temas importantes se van deteniendo y que si se llegase al día 5 y no hay un acuerdo o hay un empate en fuerzas, pues la ley parlamentaria, tristemente no tenemos una situación que prevea un artículo que colme el supuesto para este tipo de situaciones y estaríamos encontrando en un limbo jurídico que pudiese determinar una situación extraordinaria en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ¿por qué nos referimos un poquito a estos temas? Porque si ustedes ven, es mucho el entorno que se maneja en materia de noticias políticas, noticias económicas y diferentes tipos de situaciones que ahondan en el país y que obviamente pues generan una situación de ambigüedad. Ambigüedad no porque sea un tema que pueda o no darse, sino un tema que lo que busca son distracciones. Recordemos ustedes que la política energética de México apenas en este 2021, en abril de este año, se empezaron a hacer los trabajos para determinar la política sectorial. La política sectorial, según nuestro Plan Nacional de Desarrollo y la Ley Federal de Planeación, establecen que del primer año de que tome posesión el gobierno, deberá publicar la política sectorial. La política sectorial es para cada una de las dependencias o las secretarías de despacho
o secretarías de Estado que tenemos en nuestro país deben de publicar la política y el programa al que van a empezar a estar o en el que van a estar trabajando para efectos de poder determinar hacia dónde se van a mover y cómo el Plan Nacional de Desarrollo es congruente con esta política o esta política es congruente con el plan. Sin embargo, al presentarse un semiplan completamente diferente, algo que no era más que una carta de buenos deseos, de un bienestar político que escribió el presidente López, fue diferente al tema que siempre se ha ido presentando y por lo tanto no había un plan nacional de desarrollo per se. Independientemente de esto, pues la política sectorial, uno buscaba reuniones con diferentes sectores del gobierno y pues la situación de ahí es que muchos no tenían claro todavía la situación a la que se iban a enfrentar, cuál era la política que iban a seguir, cuáles eran los temas y los objetivos que se iban a lograr. Alguna de ellas, quizá la más sana, era Semarnat, que ha tenido 2 cambios ya. El día de ayer también renunció el secretario Toledo por congruencia directamente con su política que es ambientalista, y el problema con la T de cuarta, que finalmente no opera bajo esas circunstancias y ustedes siempre están buscando cómo minar la situación económica. Hay que ser claro, la situación económica en materia ambiental. Hay que ser claros que en materia ambiental el presidente López ha sido claro, no le ha interesado el tema, tan es así que hemos regresado directamente a lo que es el fracking que ya generamos y que es una de las, nuestra paraestatal. Pemex es una de las que más contamina a nivel mundial, es una de las empresas que cuenta con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Somos en Latinoamérica el primer país en mayor emisiones en materia de actividades extractivas, tanto lo que viene siendo en materia de hidrocarburos como en lo que viene siendo la minería. Y en caso de la paraestatal, que viene siendo la Comisión Federal de Electricidad, hoy Comisión Federal de Electricidad y Suministros y Suministradora de Servicios Básicos, por la ley que hizo la famosa reforma energética que se generó en 2015, pues tenemos que estar regresando al coque y al carbón para producir electricidad. Prueba de ello es el senador Guadiana, que es el presidente de la Comisión de Energía y que acaba de ganar ganó más bien este año 2 licitaciones para venderle carbón a la Comisión Federal de Electricidad en la planta de Coahuila 1 y Coahuila 2 para generar electricidad. Entonces, ustedes ven, México está en un retroceso total, es decir, estamos cambiando nuestras políticas, estamos yendo en contra de lo que muchos años, independientemente de cuáles hayan sido las administraciones, México estaba pugnando por llegar a compromisos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, reducir sus contribuciones nacionalmente determinadas de contaminantes en lo que hace a dióxido de carbono, monóxido de carbono, lo que son los óxidos nitrosos y óxidos de azufre, los OX y los NOx famosos. Entonces, esto pues da una marcha atrás. Da una marcha atrás, ¿por qué? Porque hoy la prioridad del gobierno es que Pemex, pese a lo que pese y sea como sea nuevamente una empresa que tenga el monopolio general en todo el país. Esto es en materia extractiva, las rondas, que es donde finalmente podemos ver que esta baja en la producción que se tuvo y que reportaron y que nos regresan a índices de 1979, cuando habíamos encontrado por primera vez Cantarell, pues el tema, y recordando que el primer pozo petrolífero o de extracción de petróleo se ubica en Cerro Azul, Veracruz, y que ya tenía alguna producción, pero bueno, finalmente hoy con todas estas excavaciones, estas búsqueda de nuevas fuentes o yacimientos en aguas profundas, se encuentran estancadas. El señor presidente dice que no, que fueron siempre motivo de soborno. Hoy con su segundo informe de gobierno, que por cierto hoy está presentando directamente a la Cámara de Diputados para hacerlo en el atrio de Palacio Nacional, en el atrio de Palacio Nacional y en la Cámara de Diputados, pues nada más es una información de que realmente Pemex tiene que ocupar el rango que quiere ocupar, pero no puede ocuparlo porque es necesaria la inversión privada. O sea, todavía no tocamos fondo, como diría Pablo Zárate, un gran amigo de FTI Consulting, que muy amablemente cede sus comentarios a través de LinkedIn.
y que bueno, decía todavía que no habíamos tocado fondo, pero estamos muy próximos a hacerlo y requerimos obviamente de un cambio de estrategia en el sector energético. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que dejarle las manos a la administración pública completamente de estas empresas no les está funcionando, no estamos alcanzando el nivel de producción que necesitamos, tenemos recorte de personal, el sindicato está en una situación de que Romero de Champs se salió por temas de salud aparentemente, con situaciones de sobornos, con situaciones de robo de huachicol, con muchas situaciones que están pendientes para traerlo a la justicia y hoy en supuesta enfermedad, pero pues realmente Pemex hoy enfrenta también el problema del sindicato, enfrenta el problema de que el gobierno tasa directamente sus producciones o cada barril de petróleo lleva una parte proporcional de impuestos para el gobierno y que también parte del sindicato, parte del personal que trabaja ahí se ha coludido con los grupos que roban el petrolífero, las gasolinas, el diésel, sea por pinchado en los ductos o sea por lo que vienen siendo robo de camiones y de diferentes lugares en donde hay hoy refinerías, que encontramos una problemática que está llevando muy, pero muy lentamente a la gallina de los huevos de oro, del oro negro, en el caso de México, a una quiebra anticipada ahora sí que, como diría uno de los grandes escritores, a la crónica de una muerte anunciada. El problema que tenemos es que si México, en un momento dado, alguien en los Estados Unidos, en lo que viene siendo los índices, las bolsas de valores, dicen los bonos de Pemex o los stakeholders de Pemex, que vienen siendo los accionistas, sus acciones ya no tienen el valor o ya no valen, hay una quiebra y una gente que va a empezar a vender la cantidad de acciones que se puedan estar imaginando para poder salir o poder vender algo que ya son bonos basura, que le llamamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, México estamos moviéndonos en aguas muy tempestivas, estamos tomando ahora sí que la tormenta perfecta, y quien va a cargo de la nave o del navío, pues realmente piensa que no hay ninguna tormenta. Hoy mismo en sus spots dice que gracias a que es el segundo mejor presidente de todo el mundo, a que se controló bien la pandemia, a que la crisis se manejó correctamente en estos años, pues somos un país que debemos darle gracias de tener este tipo de gobierno, porque por eso estamos saliendo adelante. No, señor López, yo creo que aquí el tema no es que haya salido por una incapacidad del gobierno federal que tenemos, sino por la capacidad de todos los mexicanos que estamos buscando cómo a través de un networking, cómo haciendo a través de estas pláticas que Víctor Hugo Barrios Parrilla y Asociados muy amablemente cede este tiempo, muy amablemente con una inversión que puso en juego y que aparte de ser uno de los mejores despachos de abogados a nivel nacional, pues busca precisamente que esta información, este crecimiento, esta capacidad de diálogo y de acercamiento hacia ustedes, hacia la población estudiantil, hacia quienes nos escuchan en casa, quienes nos ven, a quienes todos podamos tener una visión mucho más clara. No quiero decir con esto que mi visión sea dogma de fe y sea la única que permee en este sentido, pero sí es una visión que está documentada, que es una visión que de alguna forma es estudiada y está pues precisamente basada en los términos, en las noticias, en los datos que arrojan las mismas dependencias de gobierno para poder estructurar y hablar al respecto. Entonces, como comentábamos, estamos viendo hoy un México muy sumergido en situaciones completamente difíciles. Ya habíamos dicho que para octubre se espera el peor de los repuntes en materia de lo que es económicamente el desplome de la economía, pérdida de empleos, desaparición de empresas, mucho tendiendo hacia las nuevas tecnologías. Habrá que capacitarse en tecnologías de la información. Muchos de la nueva normalidad tendrá que ver con tecnologías de información, con internet, acceso a internet, con programas, aplicaciones, con formas que puedan trabajar o hacer el home office más productivo y quizá muchas empresas empiecen a migrar. Y esa característica no la tiene el mayor porcentaje de la población. Entonces, si estamos viendo esa situación, si Pemex está reportando
los niveles más bajos en los que nos estamos encontrando desde 1979, si aparte hay corrupción, si aparte están diciendo que no va a haber la factibilidad de realizar pagos a los proveedores, ¿qué está pasando también dentro en la proveeduría de Pemex? Pues que Pemex está citando a los proveedores o a la gente que le debe con el fin de que puedan ir a firmar un acuerdo para poder hablar de diferimientos. Esto es, de poder hacer de alguna forma un acuerdo para que todos aquellos proveedores que tienen una deuda o que están relacionados con deuda o que cumplieron y traen problemas para lo que son sus finiquitos de sus contratos, pues realmente esto se les pueda pagar y se puedan tener una administración correcta para que ellos puedan en alguna forma recuperar todo lo que invirtieron, todo aquello que ya realizaron y todo aquello que están pues obviamente pues pidiendo, porque es parte de lo que ya conforme al contrato se realizó. Pues hoy estamos viendo que va a estar complicado. ¿Y por qué está complicado? Porque este diferimiento es de 2 a 5 años más, es decir, inclusive va a terminar la administración del señor López y va a continuar esta deuda. ¿Qué queremos decir con esto? También es algo que en alguna forma algunos estados han estado haciendo, y que es primero reconocer y ver que efectivamente todos aquellos deudores puedan comprobar que se realizaron los trabajos, porque hay que recordar que derivado de tanta corrupción, hoy de tanta secuela que ha seguido Lozoya y que ha mantenido en videos y ha dado muestras de que efectivamente la gente, pues hubo no solamente para el gobierno federal, para aprobar la reforma energética, sino también para todos aquellos que participaron en contratos que diría el presidente López de la T de cuarta, que es leninos o leoninos, como él de alguna forma lo menciona un día y luego lo menciona de otro. Pues el tema es ese, ¿no? Que se va a requerir que todos aquellos proveedores que estén directamente relacionados con Pemex se les reconozca primero su deuda. Si su deuda no está reconocida o su deuda no pasa a formar parte de este nuevo programa de diferimiento, señores, todos aquellos que si lo hicieron de manera corrupta, pues van a desaparecer. Si no lo hicieron de manera corrupta, pero sin embargo no les reconoce la deuda, van a registrarlo como una pérdida contable en Pemex, y eso significa que por más litigios, por más situaciones que se lleguen a hacer, quizá el pago nunca lo lleguen a ver. Entonces, ¿y por qué hace esto Pemex? Pues simplemente, y escúchenlo, es una opinión de un servidor, estamos pensando que Pemex va para bursatilizar su deuda. Esto es, meter deuda en materia accionaria para recuperar algo junto con lo que el presupuesto de egresos de la Federación de este año prevea darle, para que en alguna forma trate de equilibrar y tener nuevamente más recursos para poder dentro de su haber generar o poder empezar a producir más o empezar a reestructurar su deuda. Hoy hemos visto durante de 2019 y 2020 a año y medio o ya los 2 años que tomó posesión el señor López, hemos visto que Pemex no repunta, que Pemex se le ha metido una gran cantidad de dinero. El presupuesto de egresos de la Federación es el que mayor porcentaje de recursos tiene asignado, y este año no va a ser la excepción. Secretaría de Energía, Pemex, CFE serán aquellos que van a contar directamente con el mayor presupuesto que siempre han tenido. Claro, hay que aclarar que en el caso de Pemex y la Secretaría de Energía hay un presupuesto elevado porque también sigue la construcción de la refinería de Dos Bocas. Refinería que aparte que muchas empresas se negaron a construirlo por la cantidad de tiempo que se requería, y que al final el señor López quería que se redujera el tiempo y que le dijeron, en ese tiempo yo no puedo entregar lo que usted me está pidiendo, y que finalmente dijo que Pemex mismo lo iba a construir, que las constructoras de terceros lo iban a construir. Hoy tenemos una situación, señores, que en México todo supuestamente, como está diciendo, que todo lo que se encontró, el cochinero que estaba de arriba y está empezando a barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pues vemos que no es cierto. O sea, al contrario, nos encontramos con una situación de oscuridad, de nada de información, que los contratos se les están entregando a gente que les recolectó recursos al partido de Movimiento de Recaudación Nacional,
a todo aquello que finalmente embistió a gente que estaba coludida con ciertas actividades no muy claras, no muy transparentes. Se le están entregando contratos y se le están entregando contratos que inclusive son contratos megas multimillonarios. Nada más para citar un ejemplo, a Sarmiento, que tiene aparte de ser uno de los conductores de radio y televisión y un cronista en materia de política, pues creó una empresa para hacer ventas a gobierno, y esta empresa fue sancionada con 5 veces, casi 2 millones, 3 millones de pesos, de una cuenta o de una licitación de cerca de 500 mil pesos, y la que pertenecía al hijo de Hank, que Hank fueron de cientos de millones de pesos, se le pone una multa de cerca de 6 millones de pesos, que no representa absolutamente nada en su haber. Para Sarmiento representa 3 veces lo que puede valer esta licitación, o inclusive parte de la empresa, y para lo que es el hijo de Hank, pues representa nada, representa pesos contra los millones y cientos de millones que finalmente operó, ¿no? Entonces, el tema que nos encontramos finalmente en esta situación, pues es ese, que Pemex está yendo a la quiebra. Otra de las cosas, Pemex hoy quiere recuperar todas aquellas gasolineras que dejaron de ser franquicia de Pemex, algunas otras que ya son franquicias de algunas empresas o marcas norteamericanas, europeas, y otras más que llamamos banderas blancas, que son empresas o grupos de estaciones de servicio o estaciones de servicio solas, que finalmente cancelaron sus franquicias con Pemex y decidieron empezar a comprar, sea directa con la nueva reforma energética, sea directamente a importadores, a comercializadores, a distribuidores, y en su caso almacenistas, que te importan lo que vienen siendo, pues obviamente, gasolinas y diéseles para mejor, quizá en algún momento dado, calidad y precio, y sobre todo en condiciones de entrega más rápida. Entonces, oigo, ¿qué está haciendo Pemex? ¿Cuál es la política energética que está corriendo en estos términos? Pues el primer paso es que lo que están buscando es cerrarle a todos aquellos privados o particulares que quieren empezar a participar en este sector. Los permisos de importación los están negando, algunos de ellos inclusive con situaciones de contubernio, de centavos que piden para que puedan salir avante, y que hay que darle un funcionario para que esto pueda seguir caminando. Por el otro lado está los programas que trae la Comisión Reguladora de Energía para todos aquellos que están dejando de ser franquicia Pemex o ya no son franquicia Pemex, pero realmente lo que están buscando es que su salida de Pemex no sea tan rápida como pueda figurarse, y que esta salida que les tome mucho tiempo dentro del dictamen que les puede dar la Comisión Reguladora de Energía para determinar que pudieron ser ya o que pueden ser ya banderas blancas. Por el otro lado, Pemex está arrancando con un programa muy fuerte que se llama Pemex Retro, en el cual lo que están buscando con esto es que muchas de las gasolineras que son bandera blanca, muchas otras que están solicitando permisos para poder pues vender hidrocarburos, petrolíferos, y que pueden ser franquicias, puedan mirar los ojos y retomarse directamente nuevamente con Pemex, para que Pemex llegue a ocupar nuevamente el monopolio que tenía en el sector energético, no solamente de lo que es la exploración, lo que es la explotación de hidrocarburos, sino todo lo que tiene que ver con materia de distribución, logística, almacenaje y distribución y venta de lo que son petrolíferos como la gasolina, el diésel, el gas natural, el gas LP, pues obviamente esto pues retomaría tiempos en los que normalmente nos encontraríamos con un actor dominante, y este actor dominante pues lo que no permitiría es obviamente mayor competencia. Recuerdan ustedes que al no tener un mercado con competencia, los mercados tienden a distorsionarse, y los productos pueden ofrecerse con menor calidad o con pésima calidad, porque saben que al final se vuelve un bien inelástico, que a falta de calidad o características que puedan ser altamente competitivas, el consumidor lo va a tener que seguir comprando porque es su única opción que tiene para comprarlo. Entonces, con esta situación nos encontramos precisamente lo que la semana pasada la Comisión Reguladora de Energía, en su
en sucesión, que están sesionando 2 veces al mes, lo cual es redituable, es loable, pero aún así no alcanza por el retraso de trabajo que tenemos. Sin embargo, le dio la anuencia a Pemex para que Pemex pueda seguir vendiendo diésel de hasta 500 partes por millón de azufre, y se había hecho primero un acuerdo que con la nueva ley y con la reforma que hizo, más bien con la creación de la norma oficial, NOM 016, creo, 2016, de calidad de los petrolíferos, en donde exigía que la mayoría del diésel bajara a 15 partes por millón, que es lo que le llaman el ULSD, que es Ultra Low Sulfur Diesel, que es diésel bajo en azufre. Pues le había dado una prórroga para que pudiera empezar un año después de la promulgación de esta norma. Sin embargo, hace poco, en la última sesión, dio anuencia para que pueda seguir vendiendo un diésel de hasta 500 partes por millón, que es altamente contaminante, que es un diésel que ya no se está utilizando casi en la mayoría de los países del orbe por la gran generación de lo que son los famosos óxidos de azufre, los OX y las NOx, y algunas gases de efecto invernadero, y algunas situaciones que también dañan los motores para lo que es esta nueva generación de diéseles. Y pues le dio la prórroga y le dio la oportunidad de seguirlo vendiendo hasta en tanto no haya ninguna restricción, es decir, no le puso ni siquiera tiempo. Esto significa que Pemex puede seguir vendiendo la mala calidad de diésel o la baja calidad de diésel que se está produciendo. O sea, no solamente baja nuestra producción, no solamente de barriles, no solamente no refinamos, no solamente tenemos una refinería en Dos Bocas que sabemos que va a tardar y que no puede refinar gran cantidad de petróleo, porque el petróleo que tenemos es muy pesado y que va a generar más combustorio al que se le ha buscado cliente, y por lo tanto las energías limpias en México dejan de ser importantes para que CFE pueda comprar carbón y combustorio para empezar a seguir produciendo electricidad, y obviamente para que Pemex tenga ingresos a través de la compra que le va a hacer CFE. Por el otro lado, tenemos productos de muy baja calidad que Pemex está elaborando y que está surtiendo al mercado, que no compiten contra las grandes gasolinas, las mejores gasolinas y los diéseles que se están trayendo de importación. Entonces, hoy, en términos generales, tenemos una situación en la que nuestra gran paraestatal, nuestra gran empresa a nivel mundial, nuestras características que tenemos de Pemex, pues ya no está ni siquiera en estado crítico y en terapia intensiva. Ya está casi con el respirador, y viendo en qué momento nos dicen, pues no fue el COVID, pero sí fue la mala administración y los malos términos que llevaron a la quiebra de Pemex. Entonces, hoy realmente la situación que se afrenta en el sector energético por parte de la paraestatal para lo que vienen siendo los ingresos de nuestro país no es nada alentador, es algo preocupante, es algo realmente muy importante, porque si bajan los ingresos y México, recordemos que parte de nuestra economía todavía no está dada en el pago de impuestos ni en la cultura del pago de estos impuestos. ¿Por qué? Porque no los vemos aplicados, porque no los vemos reflejados, porque inclusive vemos que se está pensando en crear nuevos impuestos cuando dijeron que no los iban a crear. El caso de, por ejemplo, de lo que son directamente el impuesto a las transacciones por medio de plataformas tecnológicas, que ese no existía y lo están aplicando. Entonces, hoy vemos a una persona que es incongruente, que lo que dijo se le está olvidando, que lo que dijo no lo está cumpliendo, y gente que todavía sigue pensando que darle a los de abajo, que darles, entregarles y darles, y que hoy inclusive ya hasta el Papa Francisco le mandó a decir que no tiene que ver nada, y él se desliga de esos tipos de evangelios para que tenga para que aprenda. Entonces, pues realmente la situación en México está en una forma determinante en materia energética muy crítica. Si Pemex en alguna forma no repunta y la situación llega a suceder que los bonos dejen de valer y los stakeholders no caminen, y que se siga prohibiendo la participación del sector privado en esta industria, vamos a tener problemas muy serios de arranque de situaciones que podrían llegar a dar la caída. Hoy se prevé que México pueda crecer un 3.01 el siguiente año contra el menos 12.5, pues estaríamos remontando al menos 9%, vamos a decirlo así, pero seguiríamos en recesión.
Si no logramos hacer eso, México podría caer hasta un 25 o un 30% del Producto Interno Bruto de su país. Eso significaría la quiebra de muchísimas empresas que dependen o son satelitales como proveedores hacia Pemex, otras de la industria que están relacionadas, y un crack en el sector energético de nuestro país que podría emular básicamente a las crisis que hemos tenido, recordando sobre todo a las 1994 por errores de sistema, que se obligaron a salidas de capitales del país. Hoy no serían salidas obligadas de capitales del país, sería la quiebra de la principal paraestatal que produce bienes y servicios que tasan directamente el gobierno mexicano y que son sus ingresos petrolíferos. Bueno, amigos, pues básicamente el día de hoy es algo que dejamos para la reflexión. No se trata de ver cómo podemos ayudar a Pemex, porque eso es la política energética y eso corresponde directamente al Ejecutivo. También les quiero decir que comprando gasolinas de Pemex no vamos a lograr tampoco restituir el tema de Pemex, porque eso hay mucha competencia y su calidad está bajando, pero sí lo que tenemos que hacer es exigir y votar y pensar y razonar mucho nuestro voto en las siguientes elecciones. Si queremos esto para nuestro país, si queremos que realmente la economía y lo que es la clase media desaparezca y que todo sea política asistencialista para dar recursos hacia los pobres, si queremos un México lleno de pobres, si queremos un México lleno de desempleo, si queremos gente egresada de universidades públicas o de gobierno que no encuentren lugares en donde trabajar, si queremos que esa gente se vaya a otros países, si queremos que la situación de lo que esté en nuestra bolsa no nos alcance para nuestra canasta básica, si queremos situaciones en las que nos encontremos con más inseguridad en la calle, con más gente que por perder su empleo y no tener otra opción toma las armas o toma el camino pues incorrecto con tal de poder llevar alimento hacia sus hijos, si queremos eso, queremos realmente tener una posición que demuestre y que también exija y que pueda ser una claridad de un contrapeso para que estas políticas tontas, estas políticas absurdas, estas políticas públicas que no están bien organizadas y bien pensadas sigan perdiendo nuestro país. Decía bien Obama, si algo no te gusta, cámbialo. ¿Cómo lo puedes cambiar? Vota, sal y vota. Entonces yo, amigos, los conmino a que puedan hacer eso. Vienen ya, se acercan las elecciones, piensen bien su voto, razónenlo muy bien. Si ustedes creen que la alternativa está en este señor que está haciendo las cosas mal, bueno, sus motivos han de tener. Yo los invito a cambiar porque para mí no es la forma más correcta, no coincide con las teorías y las características más estudiadas de todo el mundo para poder salir de una crisis. Y bueno, pues nada más decirles que les agradecemos a través de Víctor Hugo Barrios Parrilla de Asociados, BPA Barrio y Parrilla de Asociados, Radio y Televisión, podernos escuchar. Nos estamos escuchando el siguiente martes y recuerden que mientras haya camino habrá esperanza, y al haber esperanza siempre habrá una luz al final del camino. Gracias, que pasen ustedes una feliz semana. Los esperamos la próxima semana. Gracias a Víctor Hugo Barrios Parrilla de Asociados, a su papá, a Reyes, a Cristal, a todo el grupo en cabina. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y bueno, cuídense, no dejen de utilizar el cubrebocas, estamos todavía en fase crítica. Y por respeto a ustedes mismos y a los demás, utilicen el cubrebocas que sí salva vidas. Muchas gracias y que pasen ustedes una muy feliz semana, un próspero inicio de mes y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias por escucharme y que pasen todos una excelente tarde. Punto de quiebre, donde la economía y la política cobran sentido. En estas fiestas patrias, BPA Radio y Televisión te invita a que no bajes la guardia. Recuerda, seguimos en COVID. Este momento nos obliga a estar sanos y fuertes. Recuerda, la lucha contra el COVID aún no termina. Hoy más que nunca, debemos mostrar el temple de los héroes que nos dieron patria. Mostrar la solidaridad y la fuerza de nuestro pueblo mexicano. Celebremos nuestras tradiciones, cultura, diversidad y todo aquello que nos hace el gran país que somos.
Pero en esta ocasión celebrémoslo con toda la responsabilidad posible. Y pues que este grito para este 15 de septiembre, esta noche del 15 de septiembre, sea en contra del COVID. Barrios Parrilla Asociados y BPA Radio y Televisión te invitamos a que tomemos las armas y sigamos todas las recomendaciones que nos dan las instituciones de salud. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Vivan los médicos que día a día luchan contra el COVID! ¡Viva todo el personal de enfermería que se entrega al cuidado de sus pacientes! ¡Vivan la valentía de todos aquellos que combaten la lucha contra el COVID! ¡Que viva México, su valor y su fuerza! En BPA Radio y Televisión celebramos contigo la fortuna de ser mexicanos.